Estamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, abre sus Biblias a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Creo que hoy, por muchos de ustedes, es una historia muy familiar. Es acerca de Jesús durmiendo en la barca. Pero necesitamos usar mucho cuidado cuando llegamos a una historia que parece muy familiar, ¿verdad? Es cómodo, yo entiendo todo, pero siempre hay algo profundo para nosotros aprender. Entonces, nuestra historia empieza en versículo 35, pero hemos visto en el libro de Marcos que Jesús le ha estado enseñando a sus discípulos y las multitudes. Es tiempo, entonces, para ver si los discípulos realmente han aprendido de las enseñanzas de Jesús. Hay una gran diferencia en escuchando una enseñanza y entendiendo. Y el entender la enseñanza, ¿verdad? Entonces, es tiempo para ver, es tiempo de que la fe de los discípulos sea probada. Porque la fe genuina debe ser probada. Eso, como sabemos, es verdadera fe. Al igual que con los discípulos, Dios permite pruebas en nuestras vidas para refinar nuestra fe. La prueba siempre tiene propósito. Muchos creen que las tormentas solo vienen a causa de la desobediencia a Dios, ¿verdad? Como castigo por un pecado. Dios manda corrección por medio de las tormentas, es la verdad, pero, y eso es importante, no siempre cada tormenta es una corrección o castigo. A veces las tormentas vienen para corregir, como lo vemos en la historia de, ¿quién? Jonás. En la historia de Jonás, él estaba caminando en desobediencia a Dios y la tormenta vino para llevarlo al arrepentimiento. El llamado de Dios para él fue muy claro, ¿verdad? Va a Nínive. ¿Y cómo respondió Jonás? Me voy por España. Eso fue su idea. Eso es donde Tarsus es, en España. En la dirección opuesta. Pero en el texto de hoy veremos a los discípulos en medio de una tormenta confiando completamente en Jesús y caminando en obediencia. Ellos están en la tormenta caminando en obediencia. Y la tormenta era para refinar la fe de ellos. Veremos que los discípulos necesitaban aprender a confiar completamente en Jesús durante la tormenta. Aprender que Jesús es 100% digno de confianza. Nosotros también debemos aprender que nuestro Señor y Salvador es completamente digno de toda nuestra confianza siempre. En cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, Él es 100% digno de nuestra confianza. Como cantamos esta mañana. Él siempre es ¿qué? Fiel. Siempre significa ¿qué? Siempre. Entonces vamos a leer nuestro texto, Marcos 4, empezamos en versículo 35. Aquel día
Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Entonces en Marcos capítulo 4, versículo 35, eso comienza diciendo que en aquel día. Y esto implica que la persona relatando la historia estaba presente. Y recordemos que el Evangelio de Marcos es el relato de ¿quién? De Pedro dictándole a Marcos los acontecimientos de Jesús. También recordemos todo lo que ha sucedido ese mismo día. Ese día, Jesús había regresado a Capernaum para descansar, después de haber enseñado el Sermón de Monte. En camino a Capernaum, Jesús sanó a un hombre endemoniado. Cuando llegó a Capernaum, la multitud lo había seguido para escucharlo más. También podemos imaginar, después del Sermón de Monte, todos quiero escuchar. Y para ver el milagro en el camino, wow, qué increíble. Los líderes religiosos lo acusan de tener un demonio, lo que Jesús refuta completamente. Su familia viene para llevarlo de regreso a su hogar en Nazaret, porque algunos en su familia, su mamá y otros, piensan que había perdido su mente al decir que él era el Mesías. Jesús sale de la casa donde estaba enseñando para ir a las orillas del mar de Galilea. Pero, ¿qué pasó? La gran multitud continúa siguiéndolo. Y como la gente era mucha y lo empujaba, se sube dentro de una barca y enseña a la multitud. Y es en este punto que retomamos el relato de ese día. Ha sido un largo día para Jesús, ¿verdad? Nos podemos imaginar lo cansado que ese día ha sido. Pero Jesús nos muestra algo muy importante. Jesús nos muestra que su prioridad fue servir a otros. Eso es algo importante para nosotros. Debemos ver cada oportunidad que tenemos como Jesús. Jesús vio cada cosa pasando en este día como que una oportunidad. Él enseñó el Sermón de Monte. Es una grande enseñanza. Salió esa área para descansar en Capernaum, pero pasando un hombre lo sanó.
Y luego está en la casa. Dice, creo que capítulo 3, que él no tenía tiempo para comer pan, porque la multitud fue en la puerta. Entonces Jesús dice, vamos a enseñar más. Y finalmente después de eso me voy por las orillas del mar. Llegó y la multitud está allá y él está en el agua y es like, me voy en la barca. Pero estoy continuando a enseñar a la multitud. Y eso es donde estamos. Debemos buscar las oportunidades que Dios nos da. Eso es el ejemplo que tenemos en Jesús. Ahí nunca escuchamos a Jesús diciendo, o nunca leemos Jesús diciendo, estoy cansado, déjame en paz por un momento, para comer, para dormir. Es like, no. Eso es una oportunidad de nuevo. Capernaum está al lado oeste del mar de Galilea. Siendo ya noche, eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos, que pasemos al otro lado. Y con esta frase les dice lo que él se propone hacer. Le revela a sus discípulos su voluntad. Es lo que vemos. Y debemos entender, no existe fuerza alguna que puede prevenir a Jesús, el Hijo de Dios, a cumplir su voluntad. Alguien dijo, con esta frase Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Él dijo, pasemos al otro lado. No dijo, vamos hasta la mitad del mar y por la tormenta nos hundiremos. Imagínense, cambia todo. Si yo estoy en la barca y Jesús dijo esto, me voy caminando. Es más seguro. Dice, pasemos por el otro lado. Con esa frase, Jesús no les prometió un viaje sin inconvenientes. Su promesa fue que ellos llegarían al otro lado. Es muy importante. Y cuando Jesús dirige nuestras vidas, Él nunca dice que su llamado será fácil. Nunca. Él nos promete que estará con nosotros. Y eso es más que suficiente, ¿verdad? No necesitamos algo más. Él estará con nosotros. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Porque Él, Jesús, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa. Los discípulos le obedecieron y dice en versículo 36, le tomaron como estaba. La palabra tomar es muy importante en griego. Es la palabra para lámbano, lo que significa tomar a alguien bajo su protección y cuidado. Ellos pueden ver a Jesús cansado, Él necesita nuestro cuidado. Entonces, los discípulos, sabiendo lo largo que ese día había sido para Jesús, viendo que estaba cansado, sintieron responsabilidad. Esa es la idea. Sintieron responsabilidad de cuidarlo. Toman a Jesús y comienzan su viaje, lo que es alrededor de 8 kilómetros al otro lado del mar de Galilea. Now, es interesante en esa historia. Cuando el viaje empieza, ellos sintieron la responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar a Jesús. Pero cuando la tormenta llegó, cambia, ¿verdad? ¿Qué vemos en la historia? Ellos pusieron
la responsabilidad sobre Jesús. Versículo 38, ¿qué dice? ¿No tienes cuidado que perecemos? Es su responsabilidad. Hay un cambio en la tormenta. Versículo 37, vamos a leer de nuevo. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una gran tormenta interrumpe su viaje. Por lo menos, sabemos esto, por lo menos 4 de los discípulos eran pescadores experimentados en este mar. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, definitivamente en ese mar, no en el río, allá. Entonces, ellos habrían visto muchas tormentas en el mar de Galilea. Eso no es la primera, pero la ferocidad de esta tormenta los asusta completamente. Y no era solo los vientos y lluvias, pero también las olas estaban entrando a la barca. Y recuerden, era la noche. ¿Right? Ellos no podrían ver muy bien. La realidad, no pueden ver nada. Si está lloviendo, ¿qué significa es en el cielo? Nubes. No tienen estrellas o la luna para ver un poco, nada. Entonces imagínense en la barca y siente agua en sus piernas. Y puede sentir el movimiento del viento y todo. Tiene miedo. No sabemos por cuánto tiempo lucharon en contra de la tormenta, pero llegaron a un punto de perder esperanza. Y finalmente despiertan a Jesús. Versículo 38 y 9. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabeza. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Dónde encontramos a Jesús? Durmiendo sobre una cabeza. Eso es como encontramos a Jesús. Está bien cansado, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo. Y vemos claramente la humanidad de nuestro Señor Jesús aquí. Y muchas veces pensamos en el lado divino de nuestro Señor. Pero Él fue 100% hombre y 100% divino. Y vemos, Él está cansado. Él estaba agotado y su cuerpo físico necesitaba descansar. Jesús comprende nuestra condición física. Es algo bueno. Él nos conoce. Él sabe cómo nos sentimos físicamente, emocionalmente, mentalmente. Eso es lo que tenemos en nuestro Señor. El hecho que Jesús estaba durmiendo demuestra 2 razones por las cuales los discípulos no deberían temer. Número 1, lo más fácil, Jesús estaba en la barca con ellos. Y Jesús estaba en la misma tormenta que ellos. No es una tormenta diferente o una barca diferente, es igual. Entonces, cuando enfrentamos tormentas, debemos recordar que Jesús está en la tormenta con nosotros. Pero, y eso es importante, es nuestra responsabilidad en la tormenta mirar hacia Él. Es nuestra responsabilidad.
Cuando estamos en la tormenta, no estamos buscando otras oportunidades o otras opciones o otras salidas. ¿Qué puedo hacer? Debemos mirar hacia nuestro Señor en la tormenta siempre, siempre. El problema más grande no es la tormenta a nuestro alrededor, sino que el problema dentro de nosotros. Nosotros, por medio de nuestros ojos de fe, debemos mirar y confiar completamente en nuestro Señor Jesús con todo nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos en la tormenta en vez de enfocar nuestro corazón en Él? ¿Cuántas veces? Número 2, los discípulos no vieron a Jesús en pánico. Los discípulos vieron a Jesús en perfecta paz en la tormenta. Jesús sabía que estaba en la voluntad del Padre. Sabía que en la tormenta el Padre lo cuidaría. Jesús dormía durante la tormenta porque tenía completa fe y confianza en el Padre. ¿Sabe qué pasa con nosotros cuando confiamos en el Padre durante la tormenta? Cuando caminamos por fe, ¿sabe qué pasa? Tenemos la misma paz que Jesús tenía en la barca. Es lo que tenemos. No hay ninguna diferencia. Porque nuestra confianza descansa completamente en Él. Pero los discípulos no estaban caminando por fe, ¿verdad? En realidad están trabajando en su propia esfuerzo en la barca. Ellos despertaron a Jesús diciendo: no tienes cuidado que perecemos. Y con esta frase es fuerte, reprendieron a Jesús. Es un gran cambio de cuidando a Jesús y reprendiendo a Jesús. Y es importante notar que ellos le dicen: nosotros perecemos. Es decir, los discípulos le dicen a Jesús que Él también estaba pereciendo, no solo ellos, todos. Le dicen: Jesús, usted necesita despertar y ayudarnos a sacar el agua de la barca. Porque todos nosotros estamos pereciendo. Es lo que ellos están diciendo. Pero Jesús, en vez de tomar una cubeta para sacar el agua, ¿qué pasó? Él reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y la forma de estos verbos significa es un mandato para ser obedecido y permanecer así. Es increíble. Jesús habló y cómo respondió la naturaleza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Wow. Y yo puedo ver en este momento también que todas las estrellas y la luna llegan en la calma. Es increíble. Con su palabra, en ese instante todo se convirtió en calma. Y sabemos, cuando hay una tormenta y estamos en la playa y hay una tormenta, las olas son desordenadas por mucho tiempo. Y cuando la tormenta para, las olas están moviendo y el viento continúa. Pero dice aquí, todo fue calma. El lago fue como vidrio, instantáneamente. Imagínense. En ese momento,
Jesús demostró la misma autoridad que Él tenía cuando creó el mundo por palabra de su boca. Es la misma boca. La misma autoridad que trajo el mundo a existencia. Toda la naturaleza se sujeta a Él. Jesús es Señor sobre toda la creación y sus discípulos lo oyeron en ese momento. Ahora Jesús gira su atención de la tormenta a sus discípulos y dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Los discípulos habían aceptado a Jesús como el Mesías. El problema fue que ellos no entendieron verdaderamente lo que esto significó. Es obvio. Ellos habían escuchado a Jesús enseñar. Ellos habían visto sus milagros. Ahí solo en este día. Pero aún no tienen fe. Y por eso Jesús les dijo, ¿cómo no tienen fe? Y la idea es, en sus mentes creen en Jesús, pero en sus corazones no. Hay una gran diferencia en su pensar y creyendo con todo su corazón. Y eso fue el problema con ellos. Y necesitamos entender que fue su falta de fe que los hizo temer, y ese temor les hizo cuestionar si realmente Jesús cuidaba de ellos. Fue su falta de fe. Pero ¿sabe esto? Pedro aprendió esa lección. ¿Cómo sabemos? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro 5, versículo 7. Vamos a ver si Pedro aprendió esa lección. 1 de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué piensan en la barca esta noche? Ellos tenían un poco ansiedad. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él aprendió. ¡Qué bueno! No simplemente fue escuchando, ¿verdad?, las palabras de Jesús. Obviamente Pedro fue poniendo sus palabras en práctica. Tengo ansiedad de esta situación. Necesito echar eso sobre mi Señor, porque Él quiere cuidarme. Él me ama. Necesitamos aprender esa lección también. Porque cuando dudamos de su cuidado por nosotros, ¿qué pasa? Demostramos que no tenemos fe en Él. Como los discípulos. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros cuando dudamos el amor y cuidado de nuestro Dios. Debemos entender que no fue la tormenta que molestó a Jesús, fue la falta de fe en sus discípulos, ¿verdad? Jesús no despertó y luego dijo, wow, qué increíble la tormenta, ¿verdad? Los vientos fue afuera de control y el agua fue en la barca. No leamos esto. ¿Qué dijo Él? ¿Cómo no tenéis fe? Eso, no la tormenta. Entonces, cuando nos encontremos la tormenta, no debemos dudar de nuestro Señor, quien nos ama. Pero confiamos sabiendo que Él está con nosotros. Él está con nosotros.
Y finalmente, versículo 41 dice que ellos temieron con gran temor, lo que significa que estaban con gran asombro, maravillados. En este momento ellos entendieron que el creador y sostenedor del universo estaba en la barca con ellos. Imagínense este momento, like, wow. El creador y sostenedor del universo está con nosotros en la barca. Wow. Entonces, solo una manera de responder con un gran asombro. Wow, estamos bien, de verdad. Cada creyente necesita llegar a este lugar. Cada uno de nosotros que caminamos con Cristo debemos llegar a este lugar. Que cuando experimentamos las tormentas de la vida, sin importar lo que enfrentemos, confiamos completamente en Jesús, porque sabemos y confiamos en que el creador y sostenedor del universo está con nosotros. Así tendremos la misma paz que Jesús tuvo en la barca, en el medio de la tormenta, porque nuestra mirada está ¿dónde? En Él, en Cristo, no en la tormenta que enfrentamos. Y cuando Jesús está con nosotros, no importa qué grande sea la tormenta, porque el barco no se puede hundir. Amén. Señor, gracias por esa historia que tenemos en Marcos, para recordar quién es nuestro Señor, el creador y sostenedor del universo. Y si nuestro Señor puede crear todo el mundo con su palabra y calmar toda la tormenta con una palabra, podemos confiar completamente en ti, con cualquier cosa que enfrentamos, porque sabemos nuestro Señor nos ama y quiere cuidarnos. Entonces debemos entregar todo ante ti y descansar en ti. Y que ponemos toda nuestra fe en ti, Señor. Porque tú eres digno de toda de nuestra confianza, siempre. En cualquier situación que enfrentamos, digno de nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, cuando estamos en la tormenta, a mirar hacia ti siempre. No nuestras circunstancias o la situación que estamos enfrentando, pero estamos mirando hacia nuestro Señor, quien nos ama y quiere cuidarnos y ayudarnos en la tempestad. Pedimos esto en tu glorioso nombre. Amén.